perseverancia, nos dices, José Ángel, y nos das pauta de qué es lo que tenemos que hacer. Coincide en parte de lo que habíamos pensado, pero complementa muy bien, porque más que decir este es el modelo que requiere el país, decir necesitamos un modelo diferente, ponemos esto sobre la mesa para que sea enriquecido. Y desde luego lo has detallado muy bien, que no es nada más con el gobierno, hay que trabajar con el Congreso, hay que trabajar con organismos de la sociedad civil, otros organismos empresariales, de tal manera que esto se enriquezca. Y desde luego no hay prisa. Sabemos que es la dirección hacia donde desde Coparmex creemos que debe de ir el país, pero nos daremos ese tiempo del diálogo, de la escucha, de enriquecer. Y qué bueno que comentas, si esto no acaba de aterrizarse, hay que levantar la voz y decir, es que esto es importante, tenemos que cambiar lo que de alguna manera dejamos de ver por algún tiempo, sin menospreciar el que de todas maneras hay una generosidad y solidaridad en los mexicanos y que esto se refleja en esta responsabilidad social empresarial en muchas empresas y lo vimos en la pandemia, pero no queremos que sea como consecuencia de haber dejado de hacer, sino que en el mismo modelo de desarrollo esté incluido. Lo que me gustaría que nos ayudaras a redondear es en este diálogo hacia, desde luego, el Congreso, las autoridades, organismos de la sociedad civil, ciudadanos, ¿cuál consideras o qué recomendaciones nos harías para lograr, desde luego tomamos en cuenta que tenemos que perseverar y eso estamos convencidos de que tenemos que cambiar el modelo y que seguiremos adelante y que tenemos que escuchar, porque esa es la manera de enriquecer. Un poco como aterrizando en la práctica, con la experiencia que tienes, ¿qué tipo de mecanismos podemos proponer para que efectivamente se den estas ideas, estas discusiones y que podamos enriquecer el modelo? Mira, solo un comentario de lo que acabas de mencionar es que sin prisa, pero sin pausa. Okay. Muy claro. ¿Por qué? Porque cuando tiene uno un país en donde más de la mitad de la población está en pobreza y cuando la tercera parte de esa mitad, quiere decir el 17%, casi el 20% de la población, está en pobreza extrema, cuando lamentablemente como resultado de la pandemia, si acaso la pobreza ha aumentado, los desempleados han aumentado, la informalidad ha aumentado. El INEGI nos acaba de anunciar que como 2/3 partes de los empleos que se generaron desde la pandemia hasta ahora son informales. Bueno, pues qué tragedia. Y entonces yo te diría que el aterrizaje implica no solo perseverancia, pero alguna cierta astucia. Pero además implica información, análisis de la información, para de ahí extraer algunas conclusiones que sean parte de la propuesta. Coparmex tiene, ¿cuántos? ¿102 o 102? 92 años. No, el número de años. No quiero ver tu edad. No, 102 ciudades. 102 ciudades, ¿verdad? Estamos presentes. Sí. Estamos hablando de dónde están. Están en 102 trincheras. Sí, claro. Y entonces tienen ese privilegio rarísimo de que están constantemente con unos sensores. Ahí están pescando todo lo que está pasando y esos sensores los tienen que convertir en sistemas de señales que automáticamente estén alimentando un proceso que se convierta, en primer lugar, en una especie de alerta temprana. Es decir, aguas, porque aquí hay un problema. Y además lo estoy detectando en Irapuato y lo estoy detectando en Ciudad Juárez y lo estoy detectando en Macuspana o donde quiera ser. Y entonces aguas, ¿no? Y por otro lado, porque es posible con una organización como la que tiene Coparmex
identificar si un problema es sistémico o es local. Okay. En la medida en que el sistema es local, el problema es local, lo que hay que hacer es abordar el problema y pues plantear a las autoridades locales, desde el presidente municipal y los síndicos, en fin, y en todo caso pues, al gobernador. Ahora hay unos superdelegados, ¿verdad? En fin. Pero esto es muy importante en cuanto a los temas, los problemas locales, que no solo los hay, existen en todas partes y por lo tanto la Coparmex puede contribuir a irlos resolviendo, claro, o cuando menos a plantear cuáles son los caminos. Pero hay algunos problemas que se empiezan a identificar y los sensores te empiezan a decir, cuidado, cuidado, ¿no? Pasan de luz verde a luz ámbar y pueden pasar, claro, a luz roja, en un semáforo solo de 3, porque ahora ya hay semáforos de 5 y de 6 y de muchos colores, entonces claro, ya no sabe uno, pero solía ser que eran de 3 nada más. Y entonces ahí se vuelve pues un activo enorme el tener a esta organización local que alimenta a una organización nacional que a su vez tiene la interlocución con las autoridades a nivel federal, pero que además permite regresar el caminito hasta el nivel local. Y eso yo diría que se tiene que perfeccionar, se tiene que ajustar y se tiene que convertir en un sistema de indicadores. Okay. Estoy hablando de algo delicadísimo, importantísimo, de la mayor trascendencia y sin embargo lo estoy convirtiendo en un sistema de indicadores y entonces parece como una plática medio tecnocrática. No, lo que pasa es que si no se vuelve uno intuitivo y empieza uno a hacer juicios de valor. Y lo que tiene uno que hacer es transformar a los fenómenos más complejos, por ejemplo, como el tema de la confianza, ¿no? De qué tanta depende uno o que le cree uno a las autoridades o a otros, en fin. Si lo puede uno transformar en un indicador que le dé a uno inmediatamente el pitazo, entonces puede uno actuar con mayor oportunidad. Y además, en este sentido, Coparmex se puede convertir en una fuente valiosísima de, no lo quiero llamar complicidad, pero sí de complementación, okay, y sí de apoyo a las autoridades. Para decirles, miren ustedes, identificación temprana, alarma temprana, a nivel sistémico, nacional, estamos identificando estos problemas. Y entonces, no todos tienen que ser a través de discursos del presidente nacional, o no todos tienen que ser. Muchos es un diálogo que exige confianza, que exige que exista una credibilidad y además que si yo te miro a los ojos y te digo, mira, Pepe, por favor entiéndeme, va a pasar esto y es peligrosísimo y es delicado y es esto, ayúdenos con el tema de la informalidad, ayúdenos con el tema del... Bueno, pues lo mismo al revés, en la otra dirección, que es, tiene el privilegio de esta detección, de estos sensores, y entonces se vuelve importante el diálogo y se vuelven ustedes muy valiosos para, no la autoridad, sino las autoridades.